Y saludamos hoy aquí en Sapiens uno de los grandes investigadores internacionales en el campo del misterio, de la ufología, de lo desconocido. Me refiero a Sixto Paz. Muy buenos días y bien hallado, Sixto. Muy buenos días, Ferran. Realmente un placer de estar en contacto contigo. Tenemos que decir que Sixto ya va por el libro número 21. Una cifra mágica. Y mágico es el contenido de lo que tengo en las manos. El Códice Mexica. Una historia de arqueología, de misterio y de eventos, de visiones proféticas, ¿verdad, Sixto? Así es. Un libro basado en hechos reales que lo que pretende realmente es dar a conocer todo lo que está ocurriendo en México, porque hay fuerzas antagónicas conspirando contra ese país, qué es lo que se espera realmente que salga de México como faro de luz que guía a la humanidad hacia el gran cambio planetario. Tenemos que decir que Sixto Paz es una persona que estudió historia y arqueología en la Universidad Católica de Perú. Haciendo un poco de honor a tu tierra madre, Perú también es un sitio mágico, ¿verdad? Pues ciertamente que sí. O sea, hay monumentos arqueológicos que hoy por hoy todavía desafían la explicación de parte de los científicos, ¿no? El caso de la línea de Nazca, porque las ciudades incas como Machu Picchu, como el Cusco, tenían forma de animales para ser vistas del cielo, por los dioses, por aquellos que vinieron algún día y prometieron volver. Prometieron volver. ¿Están viniendo? ¿Están aquí o están a punto de llegar? Desde tu análisis, desde tu experiencia, ¿hasta qué punto estamos ya en los tiempos presentes de que haya un evento de este tipo? Pues la palabra códice en el mundo mesoamericano, allá en México, por ejemplo, significa libro. Era libros hechos en papel de amate, en corteza de árbol que era arrancada, que era machacada, que era hervida y luego estucada para luego pintar en ella, creándole dobleces como si fuera un acordeón. Entonces, en uno de estos libros mesoamericanos llamado el Códice de Dresde, que se encuentra en la ciudad alemana de Dresde, están todos los eclipses profetizados por los mayas, y hay un eclipse en particular que debía ocurrir el 11 de julio de 1991, según nuestro calendario. Gracias a eso, hoy día sabemos en qué fecha estamos de acuerdo al calendario maya. Entonces, ese eclipse ocurrió sobre la Ciudad de México, en la ciudad más poblada del planeta, y el eclipse venía acompañado de una profecía que decía que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. En el momento en que se produjo el eclipse, apareció un ovni sobre la Ciudad de México, todo el mundo lo vio, lo pasaron en los noticieros y todo, y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno. Qué impresionante. Haciendo un poco de memoria, porque tenemos tiempo para hablar del Códice Mexica, ¿qué es lo que hace que Sixto Paz esté tan centrado en el tema ovni, en el tema UFO, en el tema extraterrestre? Bueno, he tenido la oportunidad de vivir la experiencia en directo. Hace 45 años atrás, junto a un grupo de jóvenes adolescentes, intentamos, como jugando, a través de práctica de la yoga, como respirar, relajarse, concentrarse, meditar, canalizar un mensaje telepático extraterrestre, y tuvimos una canalización que después pudimos verificar con un avistamiento anunciado previa cita, que nos confirmó la realidad del contacto. Ahora, meses más tarde vimos bajar la nave, vimos bajar los tripulantes. Esto dio pie a que pudiéramos invitar a la prensa. Entonces, un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por toda su obra literaria, en aquel entonces solamente un corresponsal más de prensa, vino con nosotros, estuvo con nosotros en el desierto y pudo constatar la realidad del contacto, vio aparecer las naves, y eso hizo de que el grupo fuera conocido a nivel mundial. Impresionante, vaya experiencia. Aquel tópico típico de si estamos solos en el universo, ¿no? Esto lo tienes claro, ¿verdad? Naturalmente que sí. Como decía Carl Sagan, si solamente hubiera vida aquí en la Tierra, sería semejante desperdicio de espacio. Sin lugar a dudas. Y si nos centramos en el Código Mexica, en el Códice Mexica concretamente, todo empieza con una joven arqueóloga de Perú también, como tú, Esperanza Gracia. ¿Qué sucede aquí? Resulta ser de que estaban haciendo remoción de escombros, estaban reconstruyendo una casa antigua en Culiacancito, en Sinaloa,
y se dieron cuenta que el piso sonaba hueco al removerlas. O sea, el piso se encuentra con una pequeña gruta, y en el interior de esta gruta hay un antiguo incensario hecho de cerámica, náhuatl o azteca. En este incensario, que servía para quemar el copal, que era el incienso de los aztecas, pues dentro del incensario está guardado un pequeño libro de solamente 8 caras de papel de amate. 7 caras están todas ellas pintadas con jeroglíficos, y la 8ª cara está en blanco. Entonces, esto nos hace recordar que en el Códice Boturini, en el libro de la peregrinación de los aztecas, que es un libro que logró sobrevivir hasta nuestros días, muchos de estos libros han sobrevivido porque los conquistadores enviaban de regalo a los reyes estos libros como algo insólito, como algo curioso, y mayormente pues eran arrumados en las bibliotecas y terminaban en colecciones particulares. Entonces, el resto fueron quemados. Los mismos clérigos consideraban que era algo demoníaco y los quemaron. Entonces, los pocos que se salvaron, entre ellos el códice, la tira de la peregrinación, ¿no?, que se encuentra actualmente en Italia, narra que parte del éxodo del pueblo azteca fue a través de túneles, de cavernas, entrando por una cueva en Culiacán, Sinaloa, que los llevó al lugar de las 7 cuevas, a una cueva madre que tiene conexión con otras 7 cuevas, o con otras, o sea, probablemente con otras 6 más, y en donde habían sabios maestros en una especie de ciudad intraterrena, con un conocimiento y una sabiduría extraordinaria. El lugar se llamaba Chico Mostoc. Entonces, el códice revela realmente las entradas de este mundo intraterreno, y se basa también en el hecho real de que el 25 de marzo del año 2004, un grupo de espeleólogos británicos, debido a lluvias torrenciales en la zona de Alpazat, Cuetzalan, Puebla, quedaron atrapados en el interior de las cuevas de Cuetzalan, cuevas poco exploradas. Defensa Civil de México quiso rescatar a estos espeleólogos británicos. Sin embargo, ellos no se dejaron rescatar si no estaban presentes sus autoridades, o sea, gente de su gobierno. Hubo que llamar a la Embajada de Inglaterra en México para que enviara a delegados ahí porque estuvieran presentes. Cuando se les extrajo del interior de las cuevas, Defensa Civil de México, resulta ser de que no eran espeleólogos, no eran científicos, no eran deportistas, no eran turistas, eran todos miembros de inteligencia británica. Entonces, cuando se les requirió que dijeran qué hacían ahí, ellos dijeron que no tenían por qué darle ninguna explicación al gobierno de México. ¿Pero qué dices? Esto podía haber generado un incidente diplomático. Un internacional. Y así quedó anecdótico. Se fueron y resulta ser de que se supo que esta misma gente hacía 20 años que venía explorando estas cuevas, siempre sin autorización, siempre sin informar a las autoridades. ¿Qué estaban buscando? Precisamente la entrada a ese mundo subterráneo, esa conexión con esa otra realidad que está allí debajo de México. Impresionante, porque claro, siempre se ha sabido que debajo de México, país, hay unas huequedades tremendas, conocemos los cenotes, etcétera, etcétera, pero claro, quizás hay algo más que esté habitado. ¿Buscaban esta civilización o una información madre? Ciertamente que sí. Si tú quizás sepas, a mediados de los años 70, un grupo de británicos llegaron con helicópteros armados hasta los dientes y aterrizaron cerca, en la zona de Santiago Morona, esto es en la cueva de los Tallos, la cordillera del Cóndor, la frontera entre Ecuador y Perú. Allí los indios shuar, los indios jíbaros, guardaban el secreto de unas cuevas que se extienden por kilómetros de kilómetros debajo de la selva amazónica, y donde habían tesoros arqueológicos impresionantes, entre ellos unas piezas de oro que tenían extraños ideogramas o símbolos. El padre Carlos Crespi tenía un pequeño museo detrás de la iglesia de la Virgen Auxiliadora en Cuenca, con muchas de estas piezas que los indios shuar le habían regalado. Entonces, a raíz de que Erich von Däniken escribe un libro llamado El oro de los dioses, basado en el testimonio dado por Juan Morix, un húngaro nacionalizado argentino residente en el Ecuador, que se había hecho amigo de los Schwartz, había bajado al interior de las cuevas y había visto el tesoro que se guardaba ahí de conocimiento. Estos ingleses, liderados por Stanley Hall, un miembro de inteligencia británica, pues llegan con helicópteros y todo,
y para darle de alguna manera, apoyar su expedición, invitan a Neil Armstrong, al astronauta, el primero que pisó la Luna, el Apolo 11 en el año 69, para que los acompañe. Baja, amenazando a los indígenas con armas y todo, y se llevan todo lo que encuentran dentro de las cuevas. Porque claro, Sixto, estás hablando de láminas de oro con representaciones incómodas para la historia, quizás. Así es, o sea que rompen todos los conceptos, todos los parámetros de nuestra historia, o sea, todo lo que realmente nosotros creemos se viene abajo. Una de estas láminas, si no recuerdo mal, era una estructura piramidal con una especie de serpientes representadas a los laterales con un ojo arriba, ¿no? Recuerda a este símbolo sí, del ojo que todo lo ve. Además era una pirámide de tipo egipcia, y tú sabes que en Ecuador nunca se habían encontrado ya edificios de estructura de este tipo. Lo máximo que se encuentra en el Ecuador son tolas, que son pirámides de tierra, trapezoidales, pequeñas. Pues hace cuestión de más o menos 4 años atrás, fue descubierto en el Ecuador, en la zona de los Yanganates, esto lo pueden ustedes ver a través de YouTube, una pirámide de más de 80 metros de altura, de piedras gigantescas al estilo inca, ya, pero metida en la selva, y es una pirámide que se asemeja mucho a lo que aparece en las planchas de oro del padre Crespi. Impresionante, porque si seguimos dentro de este mundo intraterreno, Sixto, hay un dato real que hace pocas semanas ha salido a la luz desde el campo científico, y es que dicen que hay montañas y valles bajo tierra. Así es, o sea, ya hace unos años atrás se había descubierto un río Amazonas que discurre paralelo al río Amazonas de la superficie, pero a muchos kilómetros de profundidad. O sea, que el río Amazonas va por la superficie y a muchos kilómetros de profundidad, o sea, circula otro río Amazonas con el mismo volumen de agua, pero en las profundidades de la Tierra. Impresionante. Cuántas cosas aún quedan por descubrir. Y dentro del Códice Mexica, ¿tú crees que los antiguos y legendarios aztecas, este pueblo aguerrido, fueron herederos, fueron hijos de aquello que hemos oído hablar tanto y que nos fascina, como es la mítica Atlántida? Pues precisamente cuando Hernán Cortés llega a la corte de Montezuma, pues el Tlatoani, el rey de los aztecas, le dice al conquistador: mi gran señor Quetzalcóatl, Cuculcán, serpiente emplumada, porque él creía que era el cumplimiento de la profecía del regreso de este dios blanco, de ojos azules, rubio. Pues no era precisamente la imagen de Hernán Cortés, pero por lo menos era blanco. Y le dice: mi gran señor Quetzalcóatl, como tú bien sabes, nosotros los aztecas somos descendientes del antiguo Aztlán, una isla continente allá de los mares, donde las garzas emprenden vuelo al amanecer. Impresionante. O sea, hay una coincidencia con la República de Platón, con los diálogos del Critias y el Timeo. ¿Y tú qué opinas, en tu opinión? ¿Existió la Atlántida? ¿Hubo un cataclismo, un apocalipsis del tipo que sea, y se salvaron algunas personas y crearon, pues en Egipto, como se dice, en México, pues un seguimiento, ¿no?, de sus ancestros y dinastías? Son muchos los pueblos que tienen dentro de sus mitos y leyendas la desaparición de un continente. O sea, que haya sido Santorini, que haya sido Heracleón, que haya sido cualquier cosa, o sea, realmente algo desapareció, solamente que se pierde en la noche de los tiempos, y esto hizo de que hubiera gente que emigró en distintas direcciones, porque el mito de Noé lo tienen los sumerios, lo tienen hasta los maoríes, que hablan de un Noah, que también sobrevivió a un cataclismo tremendo. Entonces, realmente sí existió, porque cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, realmente algo existió, algo sobrevivió, o gente logró sobrevivir a toda esa gran destrucción. Y obviamente los aztecas eran la última tribu chichimeca procedente de la cuenca del río Colorado. O sea, están emparentados con los Anasazi, con los indios Pueblo, con los indios Hopi, que tienen entre sus dioses, por ejemplo, a los Cajinas o a los Cachinas, que son seres celestiales con cápsulas espaciales o cascos espaciales,
Pero en algún momento, al parecer los aztecas, en ese largo peregrinaje por Mesoamérica, ellos tuvieron acceso a una historia antigua y quisieron inmediatamente emparentarse, dándole un carácter mucho más elevado a su pasado, a su origen. Entonces se vincularon ellos a este origen atlante, por así decirlo. Qué maravilla, qué maravilla. Si hubo una historia pasada y lo que sabe mal, ¿no? Que quizás está este conocimiento en manos de unos pocos, porque gobiernos, como tú explicabas, han invertido dinero y personas en recuperar algún tipo de información. Es curioso, si volvemos a las cuevas, al mundo intraterreno, háblanos de la cueva de la serpiente. Pues precisamente una de las 7 cuevas, o sea, el lugar de las 7 cuevas, donde las cuevas confluyen, en ella se guarda uno de los secretos más problemáticos para la ciencia y para el sistema actual. Precisamente lo que se hace referencia es que en el pasado hubo un gran conflicto cósmico y seres extraterrestres de apariencia de reptiles fueron deportados y exiliados a nuestro planeta por mal comportamiento. Estos seres murieron, quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. O sea, ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos, pero manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, encendiendo sus carismas, ubicando a esas personas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y a través de ellos tratan de llevar al mundo hacia la autodestrucción. Entonces, en estas cuevas está la evidencia definitiva de que esto fue así. Dices en el libro que de las 7 cuevas, la primera está al pie del dios Coltzin. La puerta está detrás del muro y bajando las escaleras se encuentra la piscina de la serpiente. Sí, lo que ocurre es que en la tira de la peregrinación de los aztecas o el Códice Boturini, cuando ellos logran sobrevivir realmente a Aztlán, llegan a Mesoamérica, el dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el dios de la guerra, los lleva en un largo peregrinaje, no como el caso de Yahvé, que lleva al pueblo de Israel por 40 años por el desierto, sino aquí son entre 150, 180 hasta 208 años este largo peregrinaje azteca. Pero parte del peregrinaje se hizo entrando a través de cuevas, y la primera cueva es en el Cerro Torcido. O sea, el Cerro Torcido es un cerro muy peculiar, donde está una primera cueva, y es justamente esa la que se menciona. ¿Hasta qué punto las autoridades de México están informados de este submundo que hay bajo la superficie? Pues lo que pasa es que hay mucha gente a nivel de la política que solamente le interesa ya su economía, sus intereses particulares, y vive en un estado de ignorancia y de inconsciencia, pero absoluta. Es impresionante el grado de ignorancia. He tenido la oportunidad de estar en algunas reuniones con altos políticos de México y todo, y es impresionante realmente el nivel de inconsciencia y desinterés con respecto a cosas que son realmente importantes o trascendentales. ¿Podría ser, Sixto, de que estuvieran inducidos por esta civilización serpiente, reptiloide, como comentabas, de que de alguna manera no interesa o no les interesa pues saber la verdad que quizás yace bajo sus pies porque están como, no sé, como mentalmente bloqueados? Pues ciertamente que sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que viven tan obnubilados, tan distraídos ya por los placeres mundanos, por buscar su propio beneficio, que verdaderamente están ellos pues o sea, le han dado la espalda a todo esto, ¿no? Seguimos. Hablas también en tu libro, el Códice Mexica, de algo muy curioso, ¿no? Cuando hablas de atrapados en Cuetzalán. Sí, así es. Precisamente ese es lo que te mencionaba con respecto a lo que ocurrió el día 25 de marzo del año 2004, que quedaron atrapados estos británicos. Es un hecho real que tú lo puedes encontrar realmente en Internet. Es un escándalo internacional, ya que nunca dieron explicaciones ni trataron de alguna manera de compensar a México por este escándalo.
¿Crees que se llevaron alguna información pues sensible? Bueno, no pudieron llevarse nada físico, porque por eso fue que realmente estaban más que molestos, más que indignados y exigiendo que estuviera la gente en su gobierno. Pero obviamente se llevaron primero un gran susto. He tenido la oportunidad de explorar las cuevas de Cuetzalan, pero con permiso, con autorización, ya, y realmente es un lugar fascinante, ese mundo subterráneo. Impresionante. También hablas de las 21 cuentas del collar. ¿De qué collar estás hablando? ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que en el libro se mencionan en cada una de estas 7 caras o páginas que están estucadas, hay referencias a 7 cuevas. En cada una de esas cuevas hay una o más piezas arqueológicas que de alguna manera conectan con una información que tiene que ver con el rol protagónico que tiene México en el Concierto de las Naciones. O sea, podríamos decir, México está llamado a ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Los cambios actualmente que están dando en la política de México ya no son porque sí. Te hacía referencia al Códice de Dresde, donde están profetizados eclipses como el del 11 de julio de 1991, ya que no solamente marcaría el retorno de la Señora de las Estrellas. Ese eclipse venía acompañado de el dibujo de un trono de huesos humanos. O sea, según la profecía maya, a partir de 1991 vendría el descalabro del poder, una crisis de credibilidad de la clase política a nivel mundial, que llevaría pues a que la gente le dé la espalda a los políticos. Ahora, veamos qué es lo que está pasando a nivel mundial en la actualidad. Exactamente. Después hay cosas curiosas. Permíteme que te reproduzca algo que has escrito, que es una maravilla. Cuando hablas de la pirámide de los Tamascales, ¿no? Cuando dices, y dentro de la novela basada en información real, doctora Esperanza Gracia, de la Universidad de Chicago, dice, sí, soy yo. Dígame, mucho gusto. Me he incorporado en el último minuto a su expedición. Me presento. Soy Jim Reed del Washington Post. Dice, pensé que el Washington Post se dedicaba más a asuntos políticos que a temas arqueológicos. Esto es un recurrente. ¿Por qué los medios de comunicación dedican tan poco tiempo, tan poco espacio a descubrimientos de yacimientos arqueológicos de estos temas, ¿no? Que al fin y al cabo enriquecen nuestra psique y nuestro corazón? Bueno, primeramente porque existe otra historia, una historia que demuestra que los seres humanos somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, que a lo largo de la historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, todo aquello que de alguna manera nos acerca a esa otra historia está vedado, hay que minimizarlo. Es más, hay algunas instituciones, unas fundaciones que son las que financian las excavaciones arqueológicas, ya que se guardan el derecho de qué es lo que se da a conocer, qué es lo que se informa y qué no de los descubrimientos arqueológicos. O sea, lo que sabemos es nada. Las personas que se dedican a la arqueología sí. están sometidas al escrutinio, al control, a la fiscalización de parte de sus mecenas. Y por ejemplo, cuando, no sé, hubo la primavera árabe, ¿no? Que se entró en el Museo de Egipto, o cuando hubo la guerra de Irak, la primera del padre Bush, se cuenta que entraron señores que no eran militares y que husmearon todos los museos y no se sabe bien quién eran ni qué se llevaron. Así es, pero no solamente ha sido el saqueo del Museo de Bagdad o del Museo del Cairo, sino y sobre todo porque se ve que en el Cairo, por ejemplo, había piezas que ya estaban seleccionadas, o sea que iban sobre seguro. En el caso del Museo de Bagdad sí fue a llevarse todo lo que pudieron y lo que no pudieron destruirlo. Y cuando vemos nosotros al ISIS, que es un grupo armado que fue prefabricado por la CIA, ¿no? En base a las torturas psicológicas, manipulaciones y torturas físicas de los oficiales iraquíes allá en
entrar a todas las zonas arqueológicas, a todos los museos y destruir todas las evidencias arqueológicas, pero destruirlas pero mal, o sea, dinamitar lugares arqueológicos en Irak, en Siria, pero una cosa pero terrible, ¿no? O sea, realmente hemos visto nosotros el crimen, el crimen histórico más grande de los últimos siglos, ¿no? Claro, si no queda pasado, no sabemos de dónde venimos. Así es, porque hay quienes les interesa hacer desaparecer esa conexión con nuestro pasado. Y por ejemplo, en tu trabajo de investigación, en tu libro, hablas de la pirámide santuario de Malinalco, que está tallada con unas piezas especiales. Sí, o sea, Malinalco, Xochicalco y Tepoztlán, ya eran lugares sagrados, ya donde los antiguos tlatoanis, o sea, los príncipes que iban a ser reyes aztecas, estaban sujetos a grandes iniciaciones. Entonces esos lugares existen, son pirámides increíbles. El caso de Malinalco, por ejemplo, es una pirámide en lo alto de un cerro que parece sacado de los dibujos de la antigua China, porque parece un dedo. Entonces arriba, en lo alto de este cerro, está tallado en la misma roca madre, pues la pirámide. Entonces en ese lugar hay un lugar para hacer temazcales y hay esculturas de los animales totémicos del mundo náhuatl, ¿no? Como son el águila, el cielo, el jaguar, la tierra, y la serpiente, el inframundo. Entonces, en esos lugares, pues se guardan, o sea, toda persona que utilice el libro como una agenda de viaje, ya como una agenda de ruta, va a ir a todos estos sitios y va a encontrar las mismas claves simbólicas y va a tener acceso, si se compromete y se sensibiliza un poco, pues a toda esta información en esos mismos lugares. En Códice Mexica, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Que te ha sorprendido cuando ya eres un hombre por tu veteranía de investigación, que creo que ya no te debe sorprender nada? Pues precisamente en el Códice Mexica, realmente el encuentro final en esta zona de Tepoztlán, en el Teposteco, yo creo que es la parte más relevante, porque más del 60% del contenido del libro es real, son experiencias reales que hemos vivido a lo largo de más de 33 años viajando a México y a toda Mesoamérica. Pero el otro 40% no es que sea mera ficción, es ficción probable, es una visión de futuro, o sea, es una proyección hacia adelante de todo lo que se va a descubrir, se va a dar a conocer en los próximos meses, en los próximos años. ¿A qué nivel, Sixto? Pues a todo nivel, desde un nivel muy físico, muy tangible, hasta un nivel de información, de conocimiento, de revelaciones, de todo lo que se ha venido ocultando. ¿Tiene alguna relación estas profecías, esto que va a venir en breve, con el espejo del cielo? Naturalmente que sí, porque de hecho ya tiene que ver. Los mayas los mayas decían que sus antepasados vinieron de las Pléyades, o sea, de las estrellas Sac-Ek, de las estrellas Cascabel, de la constelación de Tauro. Llegaron a la Tierra a través de un aráncole, serpiente o caña hueca, que no es otra cosa que un agujero gusano, pliegue cósmico, un portal interdimensional. Y que, según los mayas, el 21 de diciembre del año 2012, según nuestro calendario, se produciría el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. La Tierra pasaría a otra dimensión. Sería como el cumplimiento del juego de la pelota maya. O sea que realmente todos los rituales sagrados de los mayas se vienen de alguna manera cumpliendo a través de los acontecimientos que están ocurriendo a nivel planetario. Cuando los mayas jugaban el juego de la pelota, no era simplemente un recordatorio de un ritual sagrado en el que tal como dice el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, no solamente son dos hermanos gemelos, dioses, que luchan por preservar la creación, la humanidad, Izbalanque y Hunapú, juegan el juego de la pelota contra los dioses del Xibalba, el inframundo, aquellos que fueron deportados y exiliados a la tierra. La bola, entre 4 y 6 kilos de peso, un mal golpe te puede romper la cadera. Tenía que entrar a través de un anillo de piedra.
entonces en una cancha de juego de la pelota. Entonces el juego de la pelota para los mayas no era un deporte, como lo es el fútbol o el básquet para nosotros, era un ritual sagrado que reproducía el intento de que la tierra, la bola, entrara a través de ese agujero gusano que tenía que abrirse el 21 de diciembre del año 2012 y asegurar que la tierra pasara a la cuarta dimensión. Gran parte de esta información se encuentra en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro del adivino, el códice del adivino o de la adivinación de los mayas, o sea, donde está profetizado lo que se espera que ocurra en el futuro del planeta. ¿Quieres decir que, por ejemplo, a efecto residual en el tiempo, el fútbol, una portería, hay que introducir una pelota adentro, en el básquet, en el baloncesto, también prácticamente muchísimos deportes, lo que viene es como un residuo en el tiempo de este juego de la pelota que significaba lo que acabas de decir, agujeros del tiempo? Pues ciertamente que sí. Muchas veces nuestros deportes lo que hacen es reproducir simbólicamente algo que tenía que ocurrir indefectiblemente debido a los movimientos cíclicos del universo. El 21 de diciembre del año 2012 realmente se aperturó un portal hacia otra dimensión y en México se vivió una experiencia extraordinaria. Esta apertura de portal, afectos de las personas, de la sociedad, ¿en qué se nota? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede que se perciba a nivel mental, a nivel emocional o incluso orgánico? Bueno, primeramente, la Tierra está viviendo un proceso de mutación planetaria acelerado. Está llegando una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia. Es la energía de la luz violeta, la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. Los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, profetizaron precisamente la llegada de esa energía procedente del Hunapku, del sol central de la galaxia, un pulso que llega al final de la rueda de los Bactunes. O sea, son ciclos de 5.125 años cada uno, 5 ciclos, 25.625 años. Pues los mayas lo dijeron hace miles de años atrás. Hubo que esperar hasta el 10 de noviembre, hasta el noviembre de 2010, que el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia, que llevó a científicos como Stephen Hawking a cambiar toda la idea, todo concepto que tenían con respecto a qué había en el centro de nuestra galaxia, o a qué cosas son los agujeros negros. Porque un agujero negro supuestamente no salía nada, y se había emitido un pulso proveniente del centro de la galaxia. Entonces, los mayas habían profetizado que ese pulso generaría cambios en el Sol, en la Tierra, en todos los planetas del sistema solar y en todos los seres que habitamos este planeta. O sea, la Tierra se iba a tornar sísmica, volcánica, telúrica y tormentosa. ¿Y cómo nos íbamos a comportar todos los seres humanos que vivimos en el planeta? Sísmicos, volcánicos, telúricos y tormentosos. Y, por ejemplo, este pulso, Sixto, ¿es de carácter el que hubo inteligente o fue casual, artificial, derivado de eventos cósmicos? ¿Qué opinas? Es cíclico y natural. O sea, ocurre indefectiblemente cada 26.000 años. ¿Y cómo podían los mayas, que ya les llamaban los señores del tiempo, prever esto? Esto es increíble, ¿verdad? Bueno, ellos eran estadísticos y matemáticos, pero aparte pues decían que sus antepasados vinieron de las Pleiades, o sea, estaban conectados con seres de las estrellas. La desaparición prácticamente global del pueblo maya, ¿a qué se atribuye? ¿Cómo puede ser que prácticamente no hayas dejado rastro de su existencia biológica? O sea, sí, arqueológica, pero no biológica. No, eso no es cierto. Eso, Cuéntanos. Hay algunos autores que se atreven a decir ese tipo de cosas, pero eso no es cierto. Si tú te vas a la selva lacandona, o sea, te vas tú a toda esta zona de San Cristóbal de las Casas, el Cañón del Sumidero, las zonas de Yaxchilán, Palenque, Bonampak, ya te vas a encontrar el grueso de la población maya. Igualmente, si te vas a Guatemala, ya los mayas quichés ya hoy día siguen teniendo sus rituales, siguen teniendo ya y su ADN está más fresco que nunca. Cuando hablas de Palenque, ¿qué opinas de esta misteriosa, que es como una estructura de piedra que parece que aquel
aquel hombre tiene una postura ergonómica más que extraña, ¿verdad? Obviamente, pues, el señor de Palenque, o sea, el señor Pacal, fue, tal como figura en los jeroglíficos, el hombre que vino en las estrellas. Y o no pudo irse, no pudo regresar, o no quiso hacerlo. El asunto es que el sarcófago que se encuentra dentro, en el corazón de la pirámide de las inscripciones, pues nos muestra en la losa de 5 toneladas de peso, un personaje que según los arqueólogos está subiendo por la gran ceiba, enfrentando al monstruo de la Tierra. Pero tú lo miras y realmente es un astronauta en posición de despegue en una cápsula espacial. Sin lugar a dudas. Y si hablamos de Tepoztlán, es que aparte es curioso, ¿no? Porque Atzalán, la Atlántida, Tepoztlán, ¿cuántos pueblos, regiones tienen esta terminología? Tzlán. Sí. O sea, esta terminación, es de alguna manera una continua reiteración a esa conexión original, pues, con la Atlántida, ¿no? Ahora, Tepoztlán es uno de los lugares más increíbles de México. Ya, en lo alto del Teposteco, o sea, de la montaña, probablemente hay una pirámide casi colgando en el vacío. O sea, es una piedra en saliente que da hacia el abismo, y sobre esta piedra que está flotando en el aire está toda la pirámide edificada. Y muy cerca de allí hay cuevas donde no solamente aparecen los ovnis continuamente, sino que se guardaría el secreto mejor guardado ya de por qué México. ¿Por qué México? Pues justamente es la invitación para que lean el libro El Códice Mexica. Sin lugar a dudas. Hablas continuamente de este mundo intraterreno, ¿no? Cuando se iban bajo la superficie, ¿qué era más? ¿Como protección, como ritual, como tradición? ¿El por qué? Está, incluso a día de hoy, ¿no? Hay a veces cuando te refugias siempre buscas hacia abajo, hacia adentro, hacia la cueva. Está como el Sixto grabado en nuestro ADN. Y bueno, recordemos que nosotros somos hijos de la tierra, entonces es como volver al vientre de la madre, ¿no? O sea, reconectarnos nosotros con la madre. Ahora, por ejemplo, uno de los códices o libros mesoamericanos más insólitos es el manto de la Virgen de Guadalupe. O sea, resulta ser de que la profecía náhuatl decía que coincidiendo con el solsticio de invierno de 1531, la diosa madre, la diosa Coatlicue, tenía que aparecer en el cerro del Tepeyac. Cuando Juan Diego tiene el encuentro con Tonantzin-Tlali, con la mujer Sol Tierra, en el cerro del Tepeyac, ella le da un mensaje para que se lo dé a la persona más importante a la que él pueda llegar. Él pensó en el obispo Zumárraga, entonces fue a hablar con él, pero el obispo no lo recibió, ya, y pensó que ese indígena que venía del cerro del Tepeyac venía a molestarle, venía a reclamarle de por qué él había mandado a destruir una pirámide que existía ahí en el cerro del Tepeyac dedicado a la diosa madre. Entonces no recibió el 9 de diciembre de 1531. Pero el 12 de diciembre, 3 días después, Juan Diego tiene un encuentro cercano con Tonantzin-Tlali, con esta mujer Sol Tierra, que le pide que recoja en su poncho de tela de maguey, de isle, o sea, una tela muy rústica, rosa de Castilla, que no existían en México. Las traían vía Veracruz, las traían desde España. Entonces él recoge estas rosas, se las lleva al obispo. El obispo queda sorprendido por las rosas, pero más aún por la imagen que queda impresa en el ayate, en el poncho. Y en la imagen aparece una mujer sol. Tonantzin-Tlali significa la mujer Sol Tierra. Es una mujer indígena que está embarazada. Si supuestamente representa a la Madre Tierra, está embarazada de una nueva humanidad. Si representa a la Virgen María, pero si la Virgen María ya dio a luz, es que realmente representa, no solamente a la Virgen, representa a la Madre Tierra, embarazada de la nueva humanidad que tenía que nacer el 21 de diciembre del año 2012. Cuando hablas de la diosa y la estrella, ¿hay alguna relación con lo que acabas de comentar, Sixto? Claro que sí. Resulta ser de que el capítulo 6 del Génesis bíblico dice que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron,
y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño, o sea, los híbridos mestizos que finalmente formaron la civilización atlante. Pero no solamente hubo extraterrestres varones que tuvieron contacto sexual con mujeres de la Tierra, también hubo mujeres extraterrestres que tuvieron contacto sexual con varones de la Tierra, entre ellos Inanna, Istar o Astarte, que era una extraterrestre muy popular entre los muchachos de la Tierra de aquel entonces. Por tanto, ¿somos producto de una hibridación? ¿Somos el resultante? De más de una. ¿Ha habido varias hibridaciones en la Tierra? A lo largo de toda la historia del planeta, muchas. Por eso todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de la sangre azul, la nobleza, como hijo de los dioses. La justificación de que tú puedas gobernar es porque en algún momento fuiste hijo de los dioses. De hecho, la realeza japonesa, la esposa del emperador, dice ser descendiente de dragones, si no recuerdo mal. Sí, bueno, ellos se consideran a sí mismos hijos del sol. Entonces, es lo mismo que pasa con los incas, es lo mismo que pasa con los faraones egipcios. En la antigua China, pues, por una parte está el dragón y el fénix, ¿no? El dragón y el fénix que representan al emperador y a la emperatriz. Entonces, por una parte es la fuerza, la fuerza de la tierra, el dragón, y el fénix es el renacimiento, o sea, es la eternidad. ¿Crees, Sixto? Y para ir finalizando esta maravillosa entrevista, porque siempre nos encanta escucharte, que compartas tus años de dedicación, devoción, descubrimientos a través de nosotros, de tus libros, de todo tu entorno, de amigos y amigas que te siguen allá donde vas. ¿Hasta qué punto grandes personajes de la historia, relevantes, no voy a citar ninguno, todos nos vienen de forma automática a la cabeza, eran seres de otros mundos? ¿O no? Bueno, primeramente, todos somos seres universales y cósmicos, porque el ADN viene del espacio exterior. O sea, en el 2010, los científicos de la NASA confirmaron que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos, cual si fueran espermatozoides cósmicos, fecundando los óvulos. O sea que la vida viene del espacio exterior, que el espacio no es vacío, que los ladrillos para la construcción del ADN se encuentran flotando en el espacio. Así que todos somos seres universales. Quería aprovechar justamente, Ferran, ya la oportunidad que me brindas para recordarles a todos que fui invitado a un congreso que se va a hacer es el tercer Congreso Nacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido, en Villalba del Alcor, en Huelva, los días 8, 9 y 10 de marzo, en el Teatro Municipal. O sea, los fondos de este congreso van a ir a organizaciones benéficas. Entonces, todo lo que podemos hacer por apoyarlos, pues es muy importante. Pues desde aquí recogemos tus palabras y también las pulverizamos para todos nuestros amigos y amigas oyentes. En este congreso se va a hablar de temas apasionantes, como siempre, ¿verdad? Sí, o sea, desde el tema ovni hasta el tema intraterrestre, percepción extrasensorial, contacto con ángeles, contacto con Hermandad Blanca, con todo lo que te puedas imaginar. O sea, cada vez, podríamos decir, el tema se va diversificando más y todo está interconectado. Decías una cifra antes, ¿no? 2012, este año que llegó este pulso desde este centro de la galaxia, y tienes toda la razón, porque haciendo un poco de repaso retrospectivo, ves que a partir de esta fecha, de golpe y porrazo, parece ser que hay más gente más sensible con la espiritualidad. Hay gente más sensible con la alimentación. Hay gente más sensible con el medio ambiente, con el respeto a la fauna, aunque hay quien no, pero parece que hay como un despertar, decir, parece que somos un poco más buenos. Más conscientes. ¿Hasta qué punto podemos llegar a crear un planeta consciente al 100% y aprovechar los recursos del sol para tener electricidad gratuita? ¿Hasta qué punto podemos utilizar los recursos que nos da el planeta para desplazarnos de forma gratuita y no tener que comprar coches, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué punto? Tiene que haber un
una catarsis? ¿O poco a poco iremos llegando a estos niveles? ¿O siempre tendremos que ser esclavos de un trabajo para pagar las facturas? Bueno, primeramente, vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Entonces, a mayor conciencia, o sea, menos limitados vamos a estar. Ahora, ¿cuánta gente es necesaria para crear ese nivel de conciencia que pueda revertir el futuro del planeta? El capítulo 7 del Apocalipsis lo dice. Solamente se necesitan 144,000 personas. O sea, que lavaron sus vestiduras, o sea, que despertaron conciencia y que lograron de que millones de personas reaccionaran a nivel mundial. Pero ese número se repite también en otras visiones proféticas. Por ejemplo, los indios Hopi, los antepasados de los que estaban vinculados a los aztecas. Los indios Hopi hablaban de 144,000 danzantes del sol, que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad, para asegurar el nacimiento del nuevo día. Y hasta los aztecas mismos hablaban de 144,000 Mixcoatl, guerreros de la luz, luchando contra la oscuridad, para asegurar el nacimiento del nuevo día. En un mundo de 7.300 millones de individuos, somos más de 144,000 personas ya conscientes, tratando de cambiar las cosas, y por eso nuestro mundo sí tiene futuro, y por eso las profecías se van modificando sobre la marcha. ¡Qué maravilla! Esta cifra que resuena en tantos corazones y mentes de muchas personas. ¿Tiene alguna relación estos 144,000 cuando dice estas sagradas escrituras que muchos serán los llamados pero pocos los escogidos? ¿Hay alguna interrelación? Ciertamente que sí, porque es en base a la preparación y la actitud de las personas que uno se autoselecciona. Con estas bellas palabras, damos las muchas gracias a Sixto Paz Wells por todo, por compartir su tiempo, su verbo, porque a veces no es fácil, y lo sabes tú, saber mucho y saberlo transmitir. Y cuánto me hubiese gustado tenerte profesor de historia. ¿Qué quieres que te diga, Sixto? Gracias. El Códice Méxica, de Sixto Paz Wells, de la editorial Colima Books. Las personas que quieran saber más y entrar en esta realidad, que a veces la tenemos delante y no la vemos, esta es una buena oportunidad. Sixto, me gustaría pronto tenerte por Andorra y compartir... Cuenta conmigo. Compartir conocimientos, experiencias, anécdotas, que esto es una maravilla. Muchísimas gracias, compañero. Pues me avisas con anticipación y ahí estamos llegando a Andorra. Y tanto que sí. Un abrazo y muy buenos días. Igualmente, gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.